Hola, nosotros somos el grupo J907 de la Universidad Industrial de Santander. Quien les habla, Valentina Ordóñez García, y mis compañeros Santiago Meneses y Juan José Villamizar. El presente laboratorio es sobre el estudio del campo magnético producido por diferentes configuraciones de corriente. En general, como resumen, tenemos que el electromagnetismo es el estudio de las cargas y la interacción entre electricidad y magnetismo. Para entenderlo es necesario estudiar el campo magnético, el cual se relaciona con la corriente eléctrica, así como Coulomb relacionó campos eléctricos con cargas puntuales. Por otro lado, en la introducción presentamos un recuento histórico sobre lo que fue el descubrimiento pues, del campo magnético generado por distribuciones de corriente. Respecto a la metodología, se siguieron los pasos en la práctica que se exponen a continuación a partir de una lista numerada. Después, inicialmente se realizó un estudio sobre el marco teórico y metodológico propuesto en el simulador. Posteriormente se ingresó al laboratorio virtual para de esta manera compilar las celdas e importar las librerías para obtener los resultados que se esperan. Seguido de esto se medirá el campo magnético producido por un hilo finito en el que circula una corriente I y de esta manera poder registrar la distancia R, la cual se determinó el campo, y la permeabilidad magnética en el pasillo, donde en este caso podemos variar parámetros como la longitud. Por medio de un proceso análogo se determinó el campo magnético producido por una espiga circular y se calculó la corriente teórica y la resistencia equivalente en este círculo, en este circuito, perdón, donde en este caso se podrá variar el radio de la espiga. En base a lo anterior, se procede a realizar la determinación la determinación experimental del campo magnético generado por un solenoide de longitud L y N espiras, y de esta manera registrar al igual que antes los valores de campo eléctrico y campo magnético. Con los gráficos y datos obtenidos se realizaron los cálculos respectivos de los errores porcentuales y finalmente se plantearon las conclusiones y los análisis del laboratorio. Para llevar a cabo la fase 2, 3, 4 y 5 que nombró mi compañero de la metodología, se realizó como primera medida el ajuste del simulador. Para eso se importaron las librerías que salían en la guía del proyecto y posterior a esto se seleccionaron los resultados adjuntos a las celdas. Una vez hecho esto, se pasó a trabajar con el hilo finito, el cual produce una carga. Para esto se ejecutó la celda con el código que se muestra en la figura 2 de los anexos, donde también se estableció el parámetro de la longitud y posterior a esto se definió el valor de corriente en amperios, que este variaría de 1 amperio a 10. El valor máximo del campo magnético en su magnitud de su vector magnético y su vector de coordenadas, y para finalizar tendremos la gráfica de la geometría de la corriente y el punto donde se determinó el campo magnético. En la tabla que se muestra uno fueron los datos arrojados por el simulador al ejecutar la celda 10. Posterior a esto se hizo un gráfico lineal que pone campo magnético versus corriente. Después de esto se hizo una tabla para realizar el ajuste lineal y así hallarle la pendiente de ese gráfico. Y por último, el mismo simulador arrojaba una gráfica sobre la geometría del objeto. De manera análoga también se realizó esto para el selenoide, solamente que en el caso del selenoide, en lugar de variar la longitud, se varía el radio de la espira. Y por último, para el selenoide de N espiras y longitud L, se varía tanto la longitud como las espiras. Y se realiza un proceso análogo tanto para la geometría de la figura como para la regresión lineal. Conclusiones. El campo magnético generado por diferentes configuraciones está directamente afectado por el tipo de geometría del generador del campo. La permeabilidad magnética depende de la geometría dada. En el hilo finito, el parámetro que afecta a la permeabilidad es la longitud del mismo. En el caso de la espira, el parámetro que afecta a la permeabilidad es el radio de esta. Y por último, para el caso del solenoide, afectan los dos parámetros, tanto de radio como de longitud. Y ahí están los anexos. Y por último, las referencias.